Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan también a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida esta mañana a su programa Buenos Días, Señor, este tiempo que hacemos desde Torremolinos para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, orando, clamando, adorando a nuestro Padre Dios, dándole gracias por su amor, por su misericordia y por su bondad. Recuerde que la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría, es el manual de instrucciones, el manual de vida por excelencia. Y nosotros como hijos de Dios, pues nuestro deber es consultar ese manual y vivir cada día pegaditos a estas instrucciones que Dios nos quiere impartir. Antes de continuar con nuestra meditación del día de hoy, quiero invitarles a los que me están escuchando a través del YouTube que escuchen este audio hasta el final, que le den me gusta, que lo compartan con otras personas, que se suscriban si no lo han hecho y que le den clic a la campanita para que reciban nuevas notificaciones. Recuerden que el próximo 8 de diciembre tenemos una cita en Jerusalén. Nos vamos de peregrinación a la Tierra Santa. 8 días maravillosos, especiales, donde vamos a recorrer todo, vamos a hacer un recorrido por los lugares bíblicos, vamos a tener ese tiempo de meditación, de sumergirnos en la palabra de Dios en el lugar de los hechos. Vamos a estar celebrando la fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah, allí en Israel, esta fiesta que conmemora los milagros, y va usted a tener también la oportunidad de ver un milagro en su vida y de pedirle al Señor por un milagro. 8 días vamos a estar allí concentrados con el Señor, en contacto con nuestro Padre Dios, disfrutando de la Tierra Santa, disfrutando de esos lugares que Dios dejó marcados en la palabra de Dios, y vamos a ir descubriendo allí pues también esas raíces hebreas de nuestra fe. Así que yo le invito, si usted está interesado en ir con nosotros a la Tierra Santa este diciembre, póngase en contacto con nosotros en los teléfonos de aquí del canal, que aquí le damos toda la información. O puede escribirnos también a nuestro correo electrónico que aparece ahí en la imagen del video. Yo quiero invitarle entonces a que vamos al capítulo 8 del libro de Isaías, este libro que el Señor nos viene regalando por estos días, un libro donde pues Dios trae una serie de advertencias a un pueblo que ama con todo el corazón, que ama casi que con locura, como lo vimos en el libro de Cantares, ¿verdad? Pero también donde hay amor, también hay disciplina. Y cuando hay un verdadero amor, pues Dios o ese enamorado también tiene el deber de llamar la atención a su amada o a esa otra persona, a su cónyuge, si de pronto está cometiendo algún error o si de pronto hizo algo que le decepcionara. Pues y esto es un mensaje que también el Señor nos da a los que somos casados, a los que vivimos en pareja, que cuando tenemos una relación, pues es necesario comunicar lo que no nos gusta y es necesario comunicar lo que nos entristece, lo que nos duele. Y a Dios había una situación que le estaba doliendo profundamente, y era que el pueblo se había alejado de él. El contexto histórico lo encontramos en los libros de Reyes y en los libros de Crónicas. Usted puede ir y leerlos, darse una leidita, una estudiadita, o puede mirar también nuestros videos que ya tenemos grabados aquí sobre los comentarios de Reyes y de Crónicas. Y ahí vemos en Crónicas y en Reyes pues la parte histórica, el relato histórico de las cosas que pasaron rey tras rey en Judá, en Israel, y cómo poco a poco se fueron alejando de Dios. Ese es el relato histórico. Pero en los profetas mayores, sobre todo Isaías y Jeremías y algunos de los profetas menores, nos va a contar el punto de vista de Dios. ¿Qué pensaba Dios de todo eso? ¿Qué pensaba Dios de toda
el alejamiento, la idolatría, la perversión, las injusticias, los malos gobiernos, los reyes y los gobernantes que se sobrepasaban con su pueblo, que los atiborraban impuestos, que acusaban a inocentes injustamente de crímenes que no habían cometido. ¿Qué pasaba? ¿Qué pensaba Dios de todo eso? Pues eso es lo que estamos viendo aquí en Isaías. Isaías nos está contando, nos está revelando la tristeza tan profunda que hay en el corazón de Dios y las consecuencias que esas malas acciones conllevan. Nos decía el capítulo 7, entonces en el capítulo 7 Isaías o Dios nos da una promesa ahí en el versículo 14 nos dice que el Señor mismo dará una señal. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. En el capítulo 8, entonces, el Señor sigue haciendo advertencias. Vamos a mirar lo que dice los primeros versículos. Acompáñenme en la lectura. Dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. En esta primera parte, entonces, aquí nos encontramos algo bien interesante. Bueno, tenemos que tener en cuenta que a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 13, estos 4 o 5 capítulos forman un discurso continuo. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es mostrar la gran destrucción que se aproximaba, la gran destrucción que en breve iba a llegar. Pero independiente, o sea, en medio de toda esa destrucción y de todas esas palabras tan fuertes que muchas personas no quieren oír, pues también Dios trae palabras de consuelo, también Dios trae palabras bonitas, no todos son advertencias y palabras oscuras. Lo primero que dice el Señor aquí en estos primeros versículos, le dice Dios a Isaías, me dijo Jehová, toma una tabla grande, escribe en ella con caracteres legibles una frase que dice Maher Salal Hasbaz. Maher Salal Hasbaz significa el despojo se apresura, el despojo se aproxima. Ese Maher Salal Hasbaz también podríamos traducirlo como ya viene la destrucción, ya están aquí los ladrones. O sea, Dios le pidió o le dijo a Isaías que tomara una tabla y que escribiera con palabras grandes, la destrucción se aproxima. Y esto me hace recordar cuando pues las señales que uno ve en la carretera cuando va conduciendo, hay unas señales que son señales de precaución. Cuando uno va conduciendo, uno tiene que estar atento a esas señales, porque esas señales lo previenen de peligros, de situaciones que hay en la vía. Y si no hacemos caso de las señales, pues entonces, cuando llegue la situación, cuando llegue la vía cortada o lo que sea que haya, pues no vamos a estar listos para cualquier reacción. Normalmente las señales que previenen alguna situación en la vía, en la carretera, pues indican que hay que tener una disminución de velocidad y que hay que tener una precaución porque hay algo anormal en la carretera, a lo mejor una obra, a lo mejor un coche accidentado, algo hay. Entonces lo mismo está diciendo aquí el Señor. Le está diciendo a Isaías que tome una tabla, que haga un aviso, que haga un anuncio, que escriba con letras grandes y legibles, Maher Salal Hasbaz. El despojo se aproxima. La destrucción se aproxima. Y eso es una forma
de que Isaías tiene o que el Señor tiene de prevenir. Y nosotros como profetas, como enviados de Dios, tenemos una labor. Tenemos una labor de anunciar las cosas por venir. A veces los anuncios pues no son tan buenos. Uno a veces quisiera que las noticias fueran buenas, pero no siempre las noticias son buenas. Y aquí nos deja también una gran lección. Dios, preocupado por el bienestar de su pueblo, anuncia, porque no quiere que al pueblo le llegue un mal sin que el pueblo hubiera estado alerta, sin que el pueblo hubiera estado avisado. Ahí viene la situación. Dios viene avisando, al igual que con el tema de Isaías. Dios viene avisándonos desde hace mucho tiempo, a través de sus siervos, a través de profetas, a través de predicadores, que se aproximan tiempos difíciles, se aproximan tiempos peligrosos. La misma Biblia nos lo dice, que en el tiempo postrero vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos donde habrán personas egoístas, hombres amadores de sí mismos, hombres con pensamientos necios, bueno, en fin, una cantidad de situaciones que ya las estamos viendo. Pero entonces aquí viene el tema. La mayoría de las personas han escuchado esas señales, han visto esas señales, pero muchos no han hecho caso de ellas. Siguen como si nada. Dios está estableciendo y una vez más levanta una señal, la señal del Evangelio. Levanta un cartel grande que dice, mira, que hay una condenación eterna. Hay salvación en Jesús, hay salvación en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Igual que Isaías, Dios está levantando una señal. Y nuestro deber, como pastores, como siervos, es levantar esa señal con caracteres grandes, legibles, entendibles, que cada persona entienda. Dice el versículo 2 y 3 que Él juntó testigos falsos. Para eso, arreglo. Juntó testigos fieles. Perdónenme por la equivocación, que es muy grave. Juntó testigos fieles al sacerdote y a Zacarías, que creo que eran personas de mucha confianza para él, para que vieran lo que él iba a hacer. O sea, Isaías no hizo esto solo. Habían personas con él. Y dice aquí el versículo 3, él nos cuenta aquí una intimidad. Y dice que él se llegó a la profetisa, a su esposa, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y ese hijo lo llamaron, y Jehová le dijo que lo llamara Maher Salal Hasbaz. O sea, que le pusiera el nombre que Dios le había revelado a Isaías. Se aproxima la destrucción, se aproxima el despojo. Y aquí nos da una palabra y nos dice, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. ¿Cuál era el temor? El temor es que Judá que estaba al sur, estaba muy atemorizada por la alianza que habían hecho el pueblo de Israel con el reino de Siria. Recuerde que el reino de Israel estaba dividido. Al norte estaba Israel con sus 10 tribus y al sur estaba Judá. Pues los de Israel hicieron una alianza con los sirios para venir a atacar a Israel, a Judá, a invadir a Judá. Entonces, claro, el pueblo de Judá estaban muy atemorizados, estaban con mucho miedo porque ya les iba a venir ese peligro. Pero mire, Dios prometió que iba a proteger y a guardar a Jerusalén, que no iba a permitir que nada pasara. Ahora, Dios tiene un tiempo para todo y Dios le está dando tiempo a Jerusalén que se arrepienta,
Y aquí viene una señal. Dios les da una señal, porque Isaías era un profeta y su familia era una familia consagrada al Señor, consagrada a Dios. Y esta familia es una familia de profetas. Y el hecho de nacer ese hijo era una señal. ¿Y qué dice? Antes que este niño sepa decir papá y mamá, recordemos que los niños son las primeras palabras que dicen en su desarrollo, ¿verdad? ¿Y a qué edad un niño aprende a decir papá y aprende a decir mamá, padre mío y madre mía? ¿A qué edad? Digamos que en unos 3 años, por ahí, 2, 3 años. Son palabras legibles, algunos más, algunos menos. Pero entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo aquí Isaías? Que más o menos en ese tiempo Dios iba a destruir, iba a ser quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. O sea, Isaías profetizó que esas naciones que se levantaban contra ellos, contra Jerusalén, iban a ser destruidas. ¿Por parte de quién? Por parte del rey de Asiria. Vamos a continuar, del versículo 5 al versículo 8. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Vamos a ver del versículo 5 al 8. Aquí también viene una segunda parte de esta profecía. Dice que volvió otra vez Jehová a hablarme. O sea, Isaías estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios, dispuesto a escuchar la voluntad de Dios. Y Dios le habla y le dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Aquí he estado investigando un poquito sobre este tema de las aguas de Siloé. Siloé es aquí hay un tema, y es que hay un manantial que es el manantial del Gibón en Jerusalén. Ese manantial del Gibón, pues de alguna manera le hicieron un canal para que hubiera una especie de acueducto y de surtido de agua fresca para la ciudad. Entonces lo hicieron y durante mucho tiempo funcionó. Después pues lo remodelaron, y en el tiempo de Ezequías, pues al rey Ezequías, como saben que el agua es el bien más preciado y lo primero que atacarían en caso de una invasión es el agua, y Ezequías enterró ese acueducto. O sea, no es que lo haya dado por muerto, simplemente lo soterró, lo puso subterráneo para que el agua no fuera, para que no se quedaran sin agua durante algún tiempo de asedio. Esa agua fluye lentamente. Es un agua fresca, es un agua que de por sí cuando pues la tocamos es un agua fría, y va a dar al estanque de Siloé. Sale de un manantial y lentamente corre hasta el estanque de Siloé, que está al sureste o al este de Jerusalén, por ahí. Dice, y entonces aquí utiliza esta imagen Isaías para referirnos de las aguas de Siloé. Ahora, esas aguas de Siloé fluyen por debajo del monte de Sión y del monte Moriah. Y eso es una referencia a la casa de David. Es una referencia al manantial que sale. Eso luego Ezequías nos lo cuenta también, que sale un manantial, salen unas aguas del Ezequiel. Salen unas aguas del templo
y van al Mar Muerto, y donde van esas aguas tienen sanidad. Esas son las aguas que el Señor, que Isaías le está diciendo. Desecharon las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijaron ¿con quién? Con la alianza de los sirios y de Israel. Por eso habla de Resín y del hijo de Remalías, de Peca, del hijo de Remalías. Habían muchas personas dentro de Judá que estaban de acuerdo con esa alianza y que estaban esperando esa alianza, que ellos llegaran, porque estaban de acuerdo. O sea que eran personas traicioneras. Y dice aquí lo dice, que desecharon las aguas de Siloé. ¿Cuántas veces desechamos las cosas que vienen de la presencia de Dios? ¿Cuántas personas hay que han desechado lo que viene del corazón de Dios y se han regocijado o han estado de acuerdo con otras corrientes, con otras doctrinas, con otras formas de pensar? Recordemos que Siria era una nación idólatra, pero Israel, y aquí nos habla de Samaria también, se convirtió en una nación idólatra también. Una nación donde reinaba el pecado, donde reinaba la idolatría. Si usted estudia ahí en los libros de Reyes, se va a encontrar con una triste conexión del pecado de Jeroboam, que sembró idolatría por todo el país, y la capital fue Samaria, y allí construyó un templo. Dice que ellos se regocijaron con todo lo que hacían, pero dice el Señor que va a hacer subir aguas impetuosas. Mire la comparación: las aguas mansas y las aguas suaves y tranquilas de Siloé, en comparación con las aguas impetuosas que les van a llegar a ellos. Y dice aquí que esas aguas van a llegar con todo su poder. Dice, esto es al rey de Asiria. Dice que son aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de su tierra, oh Emanuel. O sea, ¿qué les dijo el Señor? Que esa alianza de Asiria iban a llegar hasta destruir toda esa alianza de Siria y de Israel, pero que esas aguas iban a llegar a Judá, pero dice, y van a llegar hasta la garganta. O sea, no te van a pasar, no te van a tapar. De hecho, más adelante lo vemos en 2 de Crónicas 30, por ahí, que llegó un rey llamado Sennacherib en el tiempo del próximo rey, que es Ezequías, a intentar conquistar a Jerusalén, y no pudo. Dios mismo deshizo esa alianza. Dios mismo deshizo ese ataque con un ángel que mató casi como a 180,000 personas, 180,000 soldados, algo así. Dios se encargó de proteger Jerusalén y se cumplió esta profecía. Pero dice que Dios está con ellos. Por eso menciona a Emanuel. Dice el versículo 9 en adelante, vamos a leer hasta el 18. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob,
y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y aquí, en estos versículos del 9 al 10, Dios le habla como desafiante a esos pueblos que vienen a querer atacar. Reúnanse pueblos, hagan planes, hagan estrategias. Es lo que dice, reúnanse pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. O sea, Dios está en disposición de proteger a su pueblo, de proteger a Israel. Dios está en disposición de proteger lo más valioso para Él, sus hijos. Ahora, llevemos esto a un plano más personal. ¿Cuántas veces a lo mejor estaremos siendo atacados por muchas situaciones? Vemos nuestra vida amenazada por cualquier motivo, por el motivo que sea. Pero aquí el Señor desafía a esos ejércitos del enemigo que quieren venir a dañarnos. Reúnanse y van a ser quebrantados. Hagan planes y van a ser quebrantados. Dispónganse en atacar, que van a ser quebrantados. Dice que el pueblo estaba muy atemorizado, con mucho miedo. Pero el Señor le da una palabra. A Jehová de los ejércitos, en el versículo 13, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. En este versículo 13 es una promesa que solamente hoy la vamos a tener en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Qué nos dice? Que Él es el Dios Todopoderoso. No se asusten, no tengan miedo. Que Él es el Dios Todopoderoso. Que es a Él a quien debemos adorar y debemos temer. Eso es lo que nos dice aquí. Cuando usted esté ante una situación, ante una amenaza, puede que hoy la esté viviendo, pero aquí el Señor hoy nos está dando una promesa. A Él santificad. O sea, lo que dice aquí, cuando dice a Él santificad, adórele a Él. Adórele a Él. No se postre delante de las circunstancias. No se postre delante del problema. No se postre y no se le arrodille al problema que sea. Adore a Dios. Dice a Él santificad. Dice, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Es a Él a quien debemos adorar y debemos temer. No al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ya está derrotado. Porque ya el Señor nos dio la victoria. Y usted y yo debemos apropiarnos de esa victoria en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que en medio de todo esto el Señor nos da unas promesas? Y nos ha prometido un niño. Y más adelante en el capítulo 9 vuelve el Señor y retoma el tema del niño que va a nacer y que va a venir a traer paz. Dice el versículo 14, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y red al morador de Jerusalén. Dice en la versión TLA, de lo contrario seré para ustedes. O sea, si ustedes no temen a Dios y no hacen de Dios el motivo de su adoración, entonces dice, de lo contrario seré para ustedes como una trampa en la que caerán todos los habitantes de Jerusalén, y seré como una piedra con la que tropezarán los dos reinos de Israel. Muchos tropezarán y caerán y morirán. Muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados. Y esa piedra, esa roca inconmovible, es el Señor Jesucristo. Una piedra que hace tropezar a aquel que está equivocado, a aquel que no ve, al que está despistado. Pero también es una piedra sobre la cual usted puede subirse y fortalecerse más.
Eso es lo que nos está diciendo. Una piedra que será por tropezadero. O sea, Dios va a poner una piedra para tropezar. Va a poner una piedra en medio. Pero ¿para quién va a ser esa piedra? Para los que tienen ceguera espiritual. Para los que no quieren entender. Para los que no quieren, dice, y tropezarán. Y muchos tropezarán entre ellos. Y caerán y serán quebrantados. Y se enredarán y serán apresados. ¿Quiénes? Los que no quieren creer. El Señor Jesucristo es esa piedra de tropiezo. Yeshua fue enviado desde el cielo como esa piedra de tropiezo para entorpecer nuestros planes humanos, para entorpecer los planes del enemigo. Él es piedra de tropiezo a los que no quieren creer, pero también es una piedra de fortaleza a los que sí creemos, a los que adoramos al Señor, a los que tememos al Señor. Él es la cabeza del ángulo. Él es la bendita roca inconmovible, la que si nos subimos encima de ella de una manera reverente y temerosa, nos levanta y nos pone en un lugar alto. Dice el versículo 16: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿Qué nos dice aquí? Mire, aten el testimonio. Y la ley debe ser sellada, debe estar atada a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro cuerpo. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? En ese momento se habían olvidado de la ley de Dios. Se habían olvidado de la palabra de Dios. Y el Señor nos está diciendo: no se olviden. En Proverbios nos lo dijo también: hijo mío, no te olvides de mi ley. Ata los mandamientos a tu cuello. Grábalos en la tabla de tu corazón. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Grabar en la tabla del corazón la palabra de Dios y no permitir que se olvide. La palabra de Dios no la podemos olvidar. No la podemos olvidar. En ningún momento. Dice en el versículo 19: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y hay gente que en medio de la angustia, o hay personas que en medio de la angustia, que en medio del dolor, que en medio de la desesperación, ay, venga, pregúntenle a los encantadores, pregúntenle a los adivinos, pregúntenle al Google o algo así. O sea, hay gente que prefiere consultar a cualquier otra cosa en lugar de consultar a Dios. Y entonces dice aquí: no consultará el pueblo a su Dios. Vamos a ver, si usted tiene un Dios y usted cree en Dios, consúltele, hable con Él. Entre en lo secreto de Dios y consulte a Dios en su vida. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Mire que aquí nos está dando una pregunta. Pero mire lo que dice el verso 20. A la ley y al testimonio. Mire que lo dice, si usted nota bien, lo dice en palabras de admiración. O sea que eso quiere decir que el profeta levantó la voz para decirles: no, a quien tiene que consultar es a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. Deje de estar buscando consejo en lo que no lo puede edificar. Esa es la enseñanza de este punto. Hay personas que tienen problemas, muchos problemas, y buscan consejo en la persona equivocada. Buscan consejo en la persona menos indicada para darle consejos. Busque consejo a la persona adecuada. Si usted hoy tiene problemas, mire, lo último que usted debe hacer es consultar brujos, consultar adivinos, consultar hechiceras, pitonisas.
Lo único que van a hacer estas personas es sacarle el dinero, enredarlo y engañarlo y traerle maldición a su vida. Aquí nos dice, consulten a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué palabra más fuerte? Lo que el Señor nos está diciendo aquí. Hay personas, y desafortunadamente tengo que decirlo, que las cosas de Dios no le amanecen. Hay personas que las cosas espirituales no les amanecen. No les amanecen. No han despertado. Siguen durmiendo. Siguen entontados. Siguen entontecidos. Ahora yo pregunto, ¿usted es una de esas personas? Hay personas a las que no les ha amanecido el buscar a Dios. Hay personas a los que no les ha amanecido el estar diariamente estudiando la palabra de Dios. Y hay personas que escuchan de la palabra de Dios y esto no es con ellos. ¿Cómo leer el periódico? No les ha amanecido. Siguen dormidos, siguen dormitando, siguen durmiendo. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. ¿Hasta cuándo van a seguir así? Si ellos siguen con lo mismo, es porque no les ha amanecido. Dice el versículo 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Es la consecuencia de rechazar a Dios. Es la consecuencia de seguir obstinados en sus problemas sin buscar ayuda de lo alto. Y cuando no buscamos ayuda de lo alto, cuando rechazamos las aguas de Siloé, cuando rechazamos la ley, el testimonio, la palabra de Dios, pues lo que dice aquí es que vendrá fatiga, vendrá hambre y luego viene la queja. Pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y luego nos vaticina aquí tiempos de oscuridad, tiempos de angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Isaías, de una manera muy previa, nos está hablando del Evangelio, de lo que es el Evangelio, las consecuencias del hombre. De hecho, a Isaías lo llaman el profeta evangélico o el profeta mesiánico, también es otro nombre. ¿Por qué? Porque perfectamente esto que nos está predicando aquí Isaías era lo que predicaba el Señor. Si usted no se arrepiente de sus pecados, pues le esperan tinieblas, oscuridad, angustia, dolor, tribulación, eternamente. La pregunta aquí, antes de que oremos, es: ¿usted qué espera para tomar una decisión? ¿Usted qué está esperando para tomar una decisión en su vida? Hay una eternidad. Nos espera una eternidad después de nuestra muerte. Y hay dos opciones. Usted puede tomar una eternidad con Dios en el cielo, con una paz increíble, total, o una eternidad en el infierno, donde van a haber tinieblas, oscuridad, angustia, tribulación y tormento eterno. Esa decisión la toma usted hoy. No es cuando se muera, no es cuando nuestros ojos se cierren para dormir, no. Es hoy que usted y yo debemos tomar una decisión. Prepare su viaje al cielo. Prepárelo desde ya, teniendo temor de Dios, arrepintiéndose de sus pecados y dejando atrás su antigua manera de vivir.
Yo le invito a que me acompañen en esta oración. Padre Santo y poderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. En este día, Señor, queremos levantar nuestra voz en agradecimiento por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra el camino que debemos andar. Gracias porque tu palabra, que es fuente de sabiduría, nos enseña que hay decisiones que debemos tomar. Ayúdanos, Padre, a arrepentirnos verdaderamente de los pecados. Yo le invito a que usted hoy tome la decisión de ir al cielo. No vamos al cielo porque sí. Vamos al cielo cuando tomamos la decisión de ir, arrepintiéndonos de los pecados. Y yo le invito a que usted hoy reconozca que es pecador. A que usted hoy reconozca que está en un error. A que usted hoy reconozca que en sus fuerzas usted no va a poder salir de su alcoholismo, de su drogadicción, de la pornografía o de cualquiera que sea el hábito de vida que usted tenga. Padre Santo y poderoso, en este día tomamos una decisión de que tú seas el motivo de nuestra adoración, el motivo de nuestro temor, el motivo de nuestra alabanza. Padre, tomamos la decisión y dígale al Señor en esta mañana: hoy tomo la decisión de dejar atrás mi vida pasada, de renunciar a todo pecado, a toda mala actitud, a toda obra de la carne, y entrego mi vida por completo y en el control de Cristo Jesús. Padre, gracias, porque hoy mi mente y mi corazón se conectan contigo. Padre Santo, te damos gracias por levantarnos, por fortalecernos, por llenarnos, por saciarnos de tu presencia, de tu gracia y de tu amor. Padre, gracias por abrir los brazos para perdonar y recibir a todos aquellos pecadores que se han arrepentido, Señor. Yo te agradezco, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.